Permítame pues comenzar, hermanos, rápidamente con una oración. Vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de Dios. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad tan maravillosa que nos das de compartir este tiempo con hermanos de diferentes lugares, Padre. Vemos que en todos los lados hay gente que te adora, Señor, gente que te sirve, Padre. Gracias por esa bendición de poder ser parte de tu obra tan maravillosa, Padre. Ayúdanos en esta mañana en lo que vamos a platicar. Es tu palabra, Señor. Queremos aprender de ella, pero queremos aprender porque queremos profundizar nuestra relación contigo, Señor. Que el estudio de la palabra sea de crecimiento espiritual para nosotros y no solamente como una manera de adquirir conocimiento. Te agradecemos, Padre, por el ministerio que nos has dado a cada uno de nosotros. Úsanos en la medida de tu poder, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, comencemos pues. Voy a compartirles mi presentación y van a estarme ustedes viendo a un lado de su pantalla, pero aparte van a estar viendo la presentación. Pues la materia es Antiguo Testamento 1 y comenzamos ahora con la unidad número 3, que es el Éxodo. Y el Éxodo, ya el puro nombre, nos hace pensar en algo, ¿no? ¿Sí, hermana? Hermano, no, o bueno, no sé, la semana pasada no era, nos quedamos en la historia de los patriarcas. ¿Mande? ¿Te quedaron en la historia de los patriarcas? Ajá. El hermano Timoteo me pidió a mí, dijo, tú dales a partir de la unidad 3 hasta la unidad 5. Y él va a seguir después con... No, eso ya está en los videos. Ok. Sí, en los videos que ustedes vayan viendo, ahí van a encontrar esa información. Okay, hermano. Yo voy a empezar en la unidad 3 en adelante y les tengo que advertir, hermanos, mi presentación es un poco distinto a lo que va a estar ahí en sus materiales, porque finalmente lo que ustedes tienen en sus materiales lo van a ver en los videos que el hermano Timoteo grabó y que están ahí en la semana 2. Sí, en la semana 2. Entonces yo no voy a abarcar eso porque el hermano Timoteo ya lo tocó. Entonces yo voy a tocar otros asuntos ahí importantes del Éxodo que todos necesitamos aprender y ver. ¿Sí, hermanos? Ok. Ok, bien. Bien, comenzamos pues hablando acerca del Éxodo. Y este es un pasaje muy central en el libro, este pasaje de Éxodo, Éxodo 19 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios ahí, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Es un pasaje central, es un pasaje que básicamente engloba todo el contenido del Éxodo, ¿verdad? Porque ahí habla acerca de la salida, dice Dios, ¿verdad? Ustedes vieron qué fue lo que yo hice con los egipcios, cómo los saqué de ahí, ¿verdad? Con una mano poderosa, pero lo sacó con un propósito al pueblo de Israel. Lo sacó, dijo, porque ustedes son mi especial tesoro, ¿verdad? De entre todas las naciones de la tierra. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Permítanme, hermanos, porque estoy... Ok. Es el mensaje, digamos, un versículo central del Éxodo. Y si podemos hablar acerca de una introducción de este libro, tenemos que decir esto, ¿verdad? Que Éxodo lo podemos dividir en 2 secciones, del capítulo 1 al capítulo 12 y del capítulo 13 hasta el capítulo 40 es otra sección. La primera parte de Éxodo del capítulo 1 al 12, describe los primeros pasos del plan de Dios de cumplir la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Haré de ti una nación grande, pero ¿qué más, hermanos? Te bendeciré. Ajá, y serás bendición, pero falta otra cosa. Te daré una tierra, ¿verdad? Son 3 elementos, ¿verdad? Son 3 elementos que tiene ahí la promesa que Dios le hace a Abraham, el pacto, ¿verdad? Le dice, te voy a dar una tierra, te voy a dar una nación, haré de ti una nación grande, te bendeciré a ti de una manera personal, pero a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces en Éxodo, del 1 al 12, vemos los primeros pasos del plan de Dios en cumplir su promesa. ¿Por qué? Bueno,
vamos a ver las razones de por qué vemos que se empieza a cumplir la promesa de Dios. Desde que Jacob llegó a Egipto, ¿se acuerdan ahí en Génesis? Génesis 50 termina con eso, ¿verdad? Están los hijos de Jacob, y está Jacob, y todos vinieron a Egipto a vivir después de que José los mandó llamar. ¿Se acuerdan de eso? Así termina Génesis. Y Jacob dándole las bendiciones a sus hijos, ¿verdad? Entonces, desde que Jacob llegó a Egipto hasta la salida del pueblo israelita han pasado 215 años. Y el pueblo ha pasado de ser unas 70 personas, que son los que entraron a Egipto con Jacob, su familia, a sumar millones. Entonces vemos que aquí Dios empieza a cumplir su promesa, ¿verdad? Está multiplicando la descendencia de Abraham. También Dios saca al pueblo para llevarlos al monte Sinaí, donde también les va a dar ahí sus leyes. Y la manera que lo saca Dios al pueblo de Israel de ahí de Egipto es una de las maneras más poderosas como se ha visto en la Biblia. ¿Sí? Amén. El éxodo de Israel se ha convertido en el retrato más poderoso de salvación en el Antiguo Testamento. Es el corazón del Pentateuco revelando la ley de Dios y sirve de eslabón entre la historia de Génesis y el resto del Pentateuco. Viendo cómo Dios va cumpliendo las promesas, vemos que a través del éxodo también Dios llevaría al pueblo a la tierra prometida para Abraham. Entonces, en estos primeros dos puntos que tengo ahí como en amarillo, podemos ver que Dios está cumpliendo su promesa de formar de Israel una nación. Porque para tener una nación, ¿qué se necesita? Se necesita gente y leyes. Se necesitan personas y se necesitan leyes para formar una nación. Pero también se necesita una tierra, que era la otra parte del pacto, la otra parte de la promesa. Pero a través también de esas leyes, a través de todo este sistema que Dios le va a dar a Abraham, a Moisés, ahí en el monte Sinaí, Dios espera que el pueblo israelita sea de bendición para otras naciones. En este libro de Éxodo también vamos a ver algo sorprendente que no se nos ha revelado en Génesis todavía, y es el nombre personal de Dios, que lo conocemos como Yahvé en el hebreo o Jehová en español. Pero es en Éxodo, es hasta Éxodo donde Dios se le revela al pueblo con su nombre personal. Antes, en Génesis no lo vemos con ese nombre, hasta este momento en Éxodo 3:4, cuando Moisés le dice, bueno, ¿y quién? Si yo voy allá, ¿verdad? ¿Quién les voy a decir que me envía? Y es cuando Dios le dice, bueno, tú diles que yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy, te está enviando. Entonces, en Éxodo es donde vemos esa parte del nombre de Dios. La siguiente sección, como les decía, Éxodo lo podemos dividir en dos secciones, Éxodo del 1 al 12, capítulo 1 al 12 y Éxodo del 13 al 40. En la siguiente sección, del 13 al 40, se relatan los 2 primeros años de los 40 que pasó Israel en el desierto. ¿Se acuerdan por qué sucedió esto? Tuvieron temor de entrar. Porque tuvieron temor de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Llegaron ahí a las puertas de la tierra prometida, enviaron a los espías, regresaron los espías y dijeron, pues son como gigantes y nosotros somos como langostas. Y finalmente el pueblo duda de la palabra de Dios. Y Dios les dijo, bueno, pues como dudaron de mi palabra, ahora los voy a hacer vagar por el desierto 40 años. ¿Y por qué 40 años? Es una generación. Una generación, pero ahí el libro lo especifica, ¿verdad? Dice 40 años porque es uno por cada día que duraron los espías en la tierra, espiándola, viendo la tierra. Uno por cada año que pasaron los espías ahí en la tierra. Bien, hermanos, quiero que noten la siguiente tabla ahí de Génesis y de Éxodo y de una tabla en la que podemos ver la historia. Déjenme ver si puedo aquí señalarles. Bueno, yo creo que ustedes sí ven aquí el ratón, ¿no? Sí. Ah, ok. Bien, hermanos, fíjense, Génesis, aproximadamente de Génesis del 1 al 12, la verdad es que no sabemos cuántos años de historia cubre, a ciencia cierta. Entonces no podemos dar una fecha exacta del nacimiento, de Génesis 1 al 12. Pero a partir del 12, cuando Dios le llama a Abraham y lo saca de la tierra en la que él está, de su familia, y lo envía a la tierra que Dios quiere, a partir de Génesis 12 sí podemos más o menos calcular una fecha muy probable de cuando Abraham sale de su familia. Entonces podemos calcularlo como aproximadamente en el 1921 a.C. Génesis del 12
al 50 cubre aproximadamente unos 200 años de historia, desde el 1900 hasta el 1700, cuando Jacob va entrando a Egipto junto con sus hijos, ahí que ya está José. Bien, ahí comienza Éxodo, el relato de cómo Dios va a sacar al pueblo israelita ahí de Egipto. Y Éxodo del 1 al 12:36 cubre aproximadamente 215 años de historia. ¿Sí? Entonces, del 1 al 12:36, lo que quiero que se den cuenta es que en esos 12 capítulos son 200 años de historia. Porque a veces leemos la Biblia y pensamos que una cosa está seguida de la otra, así sucesivamente, o pasó un día nada más y ya. No, ¿verdad? Son 215 años de historia aproximadamente. Éxodo del 12, los siguientes versículos del 12, del 37 en adelante, hasta el capítulo 40, fíjense, ahí son como 30 capítulos y solamente están cubriendo un año de historia. Porque es cuando llegan al pie del monte Sinaí y Dios les da sus leyes, entonces se vuelve bastante extenso. Es como si a partir de Éxodo 13, por redondear una cifra, es como si a partir de Éxodo 13 le hiciéramos como un zoom a la historia del pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Sí, ¿verdad? O sea, el texto se vuelve más detallista, comienza a dar más detalles, comienza a dar más razones, ¿verdad? De lo que sucedió ahí, más historias, narra más eventos a partir del capítulo 12, pero solamente cubre un año de historia. Los demás capítulos, del 1 al 12, cubren aproximadamente 200 años de historia, ¿sí? Después de ahí va a estar Números. ¿Sí, hermano? Dígame, hermano Levano. Sí, hermano, nomás para entender, hermano, de Génesis 1 al capítulo 12, al versículo 36, se narran 215 años de historia, ¿verdad? En Éxodo, hermano. 200... ¿Perdón? En Éxodo. Sí, en Éxodo, sí. Ajá. Ok, y del Génesis 12 al 50, dice que nada más es un año de historia, hermano. En Éxodo. Sí, en Éxodo. Sí, un año de historia. Un año o 2 años. Es poquito más de un año, pero sí es, digamos, a lo mucho son 2 años de historia, no es más. Okay. ¿Sí? Okay. Gracias, entonces, sí. a lo que quiero llegar es que son 30 capítulos dedicados a esos 2 años o año y medio de historia nada más. Ok. ¿Sí? Sí, hermano. Sí. Ok. Bien, hermanos, sí. Si se dan cuenta aquí en la tablita que les estoy enseñando, Levítico no aparece arriba, ni Deuteronomio tampoco. ¿Por qué? Bien, lo que sucede, hermanos, es que Levítico básicamente es una extensión del Éxodo. En el Éxodo Dios le da las leyes a Abraham y ahí cuando Dios le da las leyes en el Sinaí, le dio también las leyes de los sacerdotes y los sacrificios y todo esto. Entonces realmente Levítico, digamos, por decirlo de alguna manera, no nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Simplemente nos está diciendo cuáles leyes eran para los sacrificios. Pero hablando de historia, Levítico no nos cuenta prácticamente nada. Sí me estoy explicando un poco con esto, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Deuteronomio es simplemente una repetición de toda la ley, desde que salieron de Egipto hasta que van a entrar a la tierra prometida. Entonces, es una repetición, tampoco me cuenta mucho de historia. Deuteronomio toma como 2 años, todo el libro. Por eso es que los 2 libros aquí, Levítico y Deuteronomio, aparecen abajo, porque realmente no están cubriendo, digamos, un periodo de tiempo. Los libros que realmente me cuentan la historia del pueblo israelita es Génesis, Éxodo y Números. ¿Sí? Ahí estamos más o menos todos. ¿Bien? ¿Sí, hermanos? Fíjense, ahora quiero que chequen algo, hermanos, porque es importante esto. Vayámonos a Éxodo 12, del 40 al 41. Si traen sus Biblias, ayúdenme, si no aquí yo también lo busco. Éxodo 12, fíjense lo que dice, hermanos. Lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente, es Éxodo 12, 40 al 41. Dice ahí, el pueblo de Israel había vivido 430 años en el desierto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. ¿Se dan cuenta cuántos años dice ahí que duraron en Egipto? 430 años. 430. ¿Y la tablita cuánto dice que duraron en Egipto? 215.
215, entonces como que parece algo que está ahí extraño, ¿no? Como que no concuerda. Vayámonos a Gálatas 3, del 17 al 18. Gálatas 3, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes, Gálatas 3 del 17 al 18. Dice ahí, el que está hablando es Pablo, y les está escribiendo a los Gálatas, y les dice lo siguiente: lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Aquí Pablo básicamente está hablando, está defendiendo el asunto del pacto y diciendo que por la ley el pacto con Abraham no se había anulado. Pero ¿cuánto tiempo dice Pablo que pasó desde que Dios le dio el pacto a Abraham hasta que Dios dio sus leyes en el Sinaí? 430 años, ¿verdad? Entonces, esos 430 años que Pablo está explicándonos en Gálatas, que en Éxodo pareciera que fueron lo que vivieron los hijos de Israel ahí en Egipto, realmente lo que Pablo está diciendo es que el autor del Éxodo está contando los 430 años desde el tiempo de Abraham. Porque Abraham, recuerdan que no tenía tierra, era un nómada. Dios le va y le muestra la tierra prometida, pero a partir de ahí Abraham se mueve. Inclusive se dan cuenta ustedes que Abraham fue a Egipto porque hubo un tiempo de hambre. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Que inclusive hasta el rey de Egipto vio a la esposa de Abraham y se enamoró de ella y por ahí quiso enamorarla, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa sección de la Biblia? Ok, entonces lo que le está haciendo el autor del Éxodo, en este caso Moisés, es contar los 430 años como que el pueblo está en Egipto, pero contando desde Abraham. Porque cuenta que los patriarcas también estuvieron de cierta manera viviendo cerca de Egipto. ¿Sí? Pero digamos, desde que Israel o desde que Jacob, el padre de las 12 tribus, entra a Egipto hasta que salen, solamente pasaron 215 años. ¿Sí, hermanos? Okay. ¿Ahí estamos? Ok. Bien, y como ya dijimos, el Éxodo del 12 al 40 comprende un periodo de 1 año y 3 meses y mayormente ese tiempo lo pasan a las faldas o abajo del monte Sinaí. El libro de Números abarca aproximadamente como unos 39 años en el desierto y es el peregrinaje del pueblo de Israel, cómo es que Dios lo lleva desde Egipto hasta la tierra prometida, que son prácticamente los 40 años que ellos van a pasar ahí en el desierto. ¿Sí? Amén. Ok, seguimos pues, hermanos. ¿Alguna duda? ¿Todos bien? Bien. Ok. Bien, hermanos. Dijimos que en Éxodo también Dios revela su nombre personal. En Éxodo 3:14, ¿verdad? No lo había revelado antes, no lo había revelado en el Génesis. Lo reveló hasta Éxodo y se lo revela a Moisés. Moisés, obviamente, pone Jehová de pronto en Génesis, pero porque él ya lo está redactando después de que Dios le había dado su nombre personal. Bien. Un asunto importante aquí, hermanos. El hebreo escrito, cuando los hebreos escriben, aún en nuestro tiempo, los hebreos no escriben o no utilizan vocales para escribir. No significa que no las pronuncien, pero ellos, para escribir más rápido, omiten las vocales. Por lo tanto, el nombre de Dios se escribe solamente con 4 consonantes, que sería la Y, la H, la V y la H. Algunos dicen que no debe ser V, que debe ser W, porque V de vaca es femenino y W es masculino, pero bueno, es cuestión de algunas diferentes perspectivas. Sí, entonces, el nombre de Jehová se escribe con estas 4 consonantes, que en hebreo es Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Sí? Y se escribe de izquierda a derecha. Perdón, se escribe de derecha a izquierda, el hebreo. Se escribe al revés, que en sentido contrario a como escribimos los que hablamos el español. ¿Sí? Entonces, el hebreo se escribe al revés. Bien, entonces, como les comento, los hebreos no escribían las vocales, porque cuando tú sabes pronunciar una palabra, realmente no necesitas las vocales. Por ejemplo, aquí les voy a poner un nombre personal. Ese es un nombre de una persona en español. ¿Qué nombre es? Valentín, ¿verdad? No necesitaron las vocales, no las necesitaron para saber que se refería a Valentín, ¿verdad?
Entonces, hagan de cuenta, los hebreos hacen lo mismo, pero el problema es que los hebreos saben leer el hebreo y nosotros que leemos el hebreo no sabemos porque realmente no conocemos las palabras en el hebreo. Bien, por el asunto del tercer mandamiento, ¿verdad? De no mencionarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, los judíos no pronunciaban el nombre de Dios por respeto, ¿verdad? Porque ellos creían que nombrar el nombre de Jehová en cualquier situación que no fuera algo sagrado, era una manera de pronunciar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Entonces los judíos, para evitar de decir Yahvé, ellos utilizaban otros nombres como Adonai, Adonai que significa Señor nuestro, o también decían Elohim, el Dios de los dioses, o el Shaddai, el Señor de la montaña, precisamente en esta referencia al monte Sinaí, ¿verdad? El Shaddai, el Dios de la montaña, Emmanuel, el Señor entre nosotros. Sí, entonces los judíos tratando de evitar para ellos era como un símbolo, una manera de respetar el nombre de Dios, pues dejaron de decirle, o dejaron de pronunciar, o dejaron de escribir inclusive en la Biblia, en sus escritos, el nombre de Jehová. Bien, años más tarde, y ya estamos hablando de muchos años más tarde, estamos hablando en el siglo VI después de Cristo, este es un grupo de judíos eruditos, que se les llama los masoretas. A ellos se les ocurrió que para recordar al lector que no debería de pronunciar el nombre de Dios, entonces pusieron las vocales de Adonai, que sería la A, la O y la A, entre las consonantes Yahvé. Los masoretas son los escribas judíos, que inclusive a la Biblia hebrea le pusieron los puntitos, o sea, los puntitos son las vocales, para que los que no hablamos el hebreo sepamos cómo se debe leer el hebreo. Bien, entonces ellos, en ese arreglo que hicieron, para que no pronunciara la gente el nombre de Jehová, lo combinaron con el nombre Adonai. La primera A, la vocal A, la cambiaron por E, por una razón fonética, no se escucha bien doble A, entonces por eso pusieron una E en vez de una A. Y la última Y, pues para ellos es una consonante, como para nosotros la Y es una consonante también, no es una vocal, entonces la Y no la incluyeron, pues era considerada consonante, así que la combinaron. Entonces si combinamos YHVH con EOA de Adonai, dio el nombre Jehová, que es el nombre que después nosotros, cuando se tradujeron las Biblias al castellano, al español, pues aparece como Jehová. Y de ahí surge este nombre de Jehová. Pero bien, es este nombre que le damos nosotros. Algunas personas en alguna manera piensan o dicen que no debemos pronunciar el nombre Jehová, que como es incorrecto, está mal utilizarlo, pero la verdad es que no creo yo que Dios tome eso como algo malo, ¿verdad? Porque él ha tenido cuidado de su palabra todo el tiempo y al darnos la oportunidad de acercarnos a Él como padre o papito o papá, no creo yo que a Dios le moleste que utilicemos ese nombre. Entonces, realmente entrar en un debate de ese tipo no tiene sentido, no tiene razón. Bien, acerca del significado de este nombre de Yahvé, ¿verdad? Acerca del significado del nombre, bien podría ser, estamos tratando de una probabilidad muy alta, que el nombre de Dios en su original, en su manera original, tenga que ver con una combinación del verbo ser en el pasado, en el presente y en el futuro. Estamos hablando que en el pasado sería fue, en el presente es y en el futuro será, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el verbo ser en pasado, presente y futuro tiene muy parecido al nombre de Yahvé. Sí, ¿verdad? Las letras son muy parecidas, todas las consonantes. Entonces, esto indicaría la existencia eterna de Dios. Y lo podríamos traducir como se traduce ahí en Reina Valera del 60, yo soy el que soy, pero también puede ser otra traducción como el que causa el ser, o sea, el Dios, el ser que hace existir a los demás, el fundamento o la base o la fuente de todos los demás. Y obviamente, así también como Apocalipsis lo va a poner, ¿verdad? Lo podemos decir como el que era, el que es y el que será. Ese sería el significado del nombre de Dios en alguna manera. Así como nuestros nombres, cada uno tiene un significado.
No sé si ustedes saben el significado de su nombre. Yo, pues, mi nombre Jorge significa agricultor. Es una manera. Entonces, bueno, el nombre de Dios también tiene un significado, ¿verdad? Ahí él menciona el que es, el que era y el que será. ¿Sí? Bien, hermanos. Acerca del Éxodo, ¿qué tenemos que decir del Éxodo? Bien, los nombres de la Biblia, como nosotros los conocemos, no eran los nombres que los judíos utilizaban para, digamos, en su Biblia, ¿sí? Para los hebreos, Éxodo, ellos le llaman Huele Shemot, que son las dos primeras palabras con las que comienza el libro. Para los hebreos, en su Biblia, si ustedes van a una Biblia judía, una Biblia hebrea, una Biblia judía, y ven, ellos siempre, el nombre del libro son las dos primeras palabras o la primera palabra con la que comienzan su libro, con la que comienza la escritura. Por ejemplo, Génesis, ¿cómo se llamaría para los hebreos? Bereshit. ¿Y qué significa? ¿Cómo? Inicio, ¿verdad? En el principio. En el principio, que es como nosotros conocemos, si abrimos nuestra Biblia en Génesis 1:1, vamos a leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, para los hebreos, las dos primeras palabras que aparecen en el texto, ese es el nombre del libro. Entonces, para ellos es Bereshit, ¿verdad? En el principio. El Éxodo, para ellos es Huele Shemot, ¿verdad? Que significa, estos son los nombres. No tiene nada que ver con el nombre que nosotros tenemos, ¿verdad? Para el Éxodo. Para ellos estos son los nombres. Nuestro nombre actual del Éxodo viene de la versión griega de la Biblia que conocemos como la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Esa es la Septuaginta. Es muy importante la Septuaginta, es muy importante que conozcamos un poco de ella, porque esta versión ha servido en muchos aspectos, a veces para rellenar lagunas, porque a veces no tenemos el texto en hebreo completo de algún libro del Antiguo Testamento completo, pero ahí está la Septuaginta, que sí se ha conservado en cierta manera más manuscritos de esta versión. Entonces, a veces cuando suceden, sobre todo los traductores de la Biblia, cuando faltan unos pedazos en el texto hebreo, utilizan la Septuaginta para rellenar esos pedazos que ya se nos perdieron del hebreo original. ¿Sí? Entonces, la Septuaginta es muy importante, es una traducción muy, muy fiable que utilizaron los judíos que hablaban griego. Entonces, ellos conocían bien los dos idiomas y le hicieron esta traducción. Bien, entonces, el título de Éxodo en nuestra Biblia viene de la Septuaginta y viene de esta palabra griega que es éxodos. Creo que es más sencillo leer para nosotros el griego que el hebreo, ¿verdad? Ahí esta palabra en griego, éxodos, y se compone de dos partículas, que es ek, que significa fuera de, y odos, que significa camino. Entonces lo podemos traducir como salida, huida, partida, ¿verdad? Fuera del camino, saliendo de ese lugar, el éxodo. Y nosotros lo tomamos como eso, ¿no? El éxodo, un peregrinaje, ¿verdad? Ellos están saliendo de Egipto. ¿Sí, hermanos? Sí. Ok. El tema central del Éxodo, pues aquí vamos a ver tres temas centrales en el Éxodo. Una es la redención por el poder de Dios y el pacto mosaico. ¿Qué es redención? Ahí se las pongo yo ahí en la plataforma, en la presentación. Redención es liberar de la esclavitud a una persona. Déjenme lo leo ahí. Dice, el término que se utiliza en el lenguaje del Oriente, este término de redención, se refiere a la compra o el rescate de un esclavo. Eso es la redención. Es cuando alguien compraba a un esclavo, cuando alguien iba y lo compraba para rescatarlo, en cierta manera del que lo poseía, del dueño. Eso es lo que se conoce como la redención. Y entonces, aquí en el Éxodo, podemos ver la redención del pueblo de Israel, porque vemos a Dios liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y como leímos en el versículo al principio, Dios los estaba liberando ¿para qué? Para que sean su especial tesoro. ¿Verdad? Dices, ustedes van a ser mi posesión preciosa, ¿verdad? Mi especial tesoro. O sea, los estoy comprando para mí. Los estoy liberando de Egipto, ¿verdad? Entonces, como Dios los está comprando, Dios los está redimiendo, Dios los está sacando de Egipto, Dios le demanda al pueblo dos cosas: vivir una vida santa y que lo adoren de verdad. Y que lo adoren solamente a Él. Porque le pertenecen a Dios. ¿Sí? Ya no se pertenecen a sí mismos, le pertenecen a Dios. Otros de los temas importantes que vemos ahí en Éxodo es el poder de Dios. Como les comentaba,
En el libro de Éxodo se ven quizás de los milagros más asombrosos de toda la Biblia. Se ven las plagas, cómo Dios saca al pueblo de Israel, enviando esas plagas poderosas al faraón. También se ve el asunto del cruce por el Mar Rojo. Se ve cómo Dios les da proveyendo a los israelitas durante el desierto el maná, les provee agua. Entonces ahí en Éxodo se ven bastantes milagros de Dios. Otro tema muy importante en el Éxodo es el pacto que Dios hace con Moisés, ¿verdad? Porque Dios, a través de este pacto con Moisés, renueva la promesa que ya le había hecho a Abraham, ¿verdad? Renueva la promesa que le había hecho a Abraham, le vuelve a repetir a Moisés, ¿verdad? Que va a llevar al pueblo a esta tierra, pero aparte les está dando una ley moral, una ley civil y una ley ceremonial. Porque, como les digo, para que un pueblo sea una nación, tiene que tener gente y tiene que tener leyes. No puede ser nación solamente con gente. Tiene que tener también leyes. Entonces Dios está dando las leyes para que el pueblo se convierta en esa nación que Dios le había prometido a Abraham. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el libro del Éxodo? Bueno, es importante porque en el libro del Éxodo vemos que Dios está cumpliendo su promesa. Vemos a un Dios que es fiel. A un Dios que, a pesar de la desobediencia de los israelitas, Él sigue siendo fiel. Y Él le prometió una cosa a Abraham en un pacto unilateral, o sea, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar esto, pero no le pidió a Abraham nada a cambio. Y Dios le dijo a Abraham, lo voy a hacer. Y lo está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, en el Éxodo comenzamos a ver esos primeros pasos del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. Vemos también, como les comenté ya, hechos maravillosos de Dios, cómo Dios de una manera poderosa manifiesta ahí toda su grandeza con estas plagas. Nos muestra el inicio de Israel como nación. Ahí comienza en el Éxodo, digamos, todo el asunto pues ya civil, ceremonial, religioso de Israel, ya como una nación formándose, ya la nación ya tiene gente, ahora tienen leyes también. Nos muestra los 10 mandamientos y el resto de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, algo también bastante importante aquí en el Éxodo. Describe el tabernáculo y también nos muestra el carácter de Dios. Nos lo muestra como un Dios todopoderoso y misericordioso, a liberar al Israel con la Pascua hasta el final y también liberándolo frente al Mar Rojo. Vemos a esta parte del carácter de Dios. Vemos también a un Dios santo y soberano ahí en el Éxodo, cuando Dios está dando sus mandamientos. Vemos a un Dios que es accesible. ¿Y es accesible nada más para unos cuantos? No, ¿verdad? Vemos a un Dios que es accesible para todos, ¿verdad? Un Dios que le dice a Moisés, ¿verdad? Ahí va a estar mi tabernáculo de reunión, construyeme el tabernáculo, y Dios le da muchos detalles a Moisés de cómo tiene que ser este tabernáculo, pero le dice, este tabernáculo será para que los hijos de Israel vengan a mi presencia. Entonces cualquiera podía llegar a Dios a través de ese tabernáculo. Entonces vemos a un Dios que es accesible, un Dios, no solamente un Dios que es accesible, porque el tabernáculo también tiene varias funciones, hermanos. El tabernáculo se desmontaba e iba con los israelitas en el camino. Entonces vemos a un Dios que es accesible, pero también vemos a un Dios que acompaña, a un Dios que siempre está con su pueblo. Entonces eso lo comenzamos a ver ya en el Éxodo, y es importante el libro por eso. Éxodo tiene dos propósitos. Tiene un propósito histórico, pero también tiene un propósito teológico. Tiene un propósito histórico porque nos está narrando la historia del pueblo de Israel, cómo es que es liberado de Egipto y es llevado al monte Sinaí, el monte de Dios. Pero también tiene un propósito teológico porque nos muestra la constitución de Israel como el pueblo de Dios, que tiene dos puntos centrales: la elección de Israel y la unión de Dios con ellos por el pacto en el Sinaí. Entonces, vemos ahí que este Éxodo tiene estos dos propósitos: uno histórico, enseñando la historia de Israel, pero también el teológico, enseñarnos algunas lecciones acerca de Dios y cómo Dios va formando y va escogiendo a su pueblo. ¿Hasta aquí, hermanos, alguna duda, algún comentario? No, está bien, hermano. ¿Todos bien? Excelente, hermanos, sigamos. Bien, pues vamos a meternos con el contenido del Éxodo. Vamos a tratar de ir rápido para terminar, hermanos. Desde Egipto hasta la tierra prometida. El aumento de la población es algo importante. Es algo importante porque vemos que Dios está cumpliendo su promesa hecha a Abraham. Vemos en Génesis 46, 27, cuando se queda Jacob y sus hijos, y vienen las esposas de los hijos, y si podemos ver la genealogía que aparece de los que entran a Egipto, son aproximadamente unas 70 personas. 215 años después, que dijimos que fue el tiempo que duraron ahí en Egipto, cuando Moisés los va a sacar,
215 años después, la Biblia nos dice que son 600,000 hombres de 20 años hacia arriba, ¿verdad? Sin contar los niños ni las mujeres, y tampoco contando a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, recuerdan, más adelante lo vamos a ver, no entraban en los censos por ser una tribu dedicada al sacerdocio. Entonces, sacando cuentas un poco, si vemos que son 600,000 hombres de 20 años para arriba, y le sumamos otras 600,000 mujeres de 20 años hacia arriba, pues ya son 1,200,000. Ahora le contamos a los niños y contamos a la tribu de Leví, pues fácilmente podemos llegar a una cifra de aproximadamente unos 2 millones de personas que están saliendo de Egipto. Fácil, ¿verdad? Llegamos a esa cifra. Entonces, son 2 millones de personas que están saliendo de Egipto, y vemos entonces que Dios está cumpliendo la promesa a Abraham, ¿verdad? Voy a hacer de ti una gran nación y te multiplicaré y te bendeciré, ¿verdad? Entonces, está creciendo la gente de Israel. Y vemos, hermanos, entonces que comienza la servidumbre. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 1:8, el nuevo rey o el nuevo faraón. Y aquí yo quiero detenerme un poquitito, hermanos, porque también a veces leemos la Biblia y leemos la palabra faraón y pensamos que siempre se refiere al mismo faraón. Pensamos que es la misma persona. El faraón que encontramos cuando José llegó, al faraón que encontramos cuando Moisés va y se le presenta y se deja salir a los hijos de Israel, ¿verdad? No, ¿verdad? Faraón, hermanos, no es un nombre personal, es el título. Significa gobernante o rey de la casa grande. Entonces, cuando la Biblia dice ahí faraón, se está refiriendo al rey de Egipto, pero no nos está diciendo su nombre. ¿Sí? Es muy difícil precisar qué faraón estuvo en turno cuando Jacob llegó a Egipto. Es muy difícil precisar porque en las cronologías de Egipto hay muchos faraones y hay unos faraones que se transponen ahí, entonces no podemos saber con exactitud qué faraón estaba ahí cuando Jacob llega a Egipto. ¿Qué faraón es el que le dice a José, pues trae a tu papá y a tus hermanos, ¿verdad? Tráelos para acá y que se queden aquí en Gosén? No sabemos realmente qué faraón es. Y fíjense, desde que Jacob llegó hasta cuando nació Moisés, pasaron 135 años. Entonces, pues yo creo que ya no era el mismo faraón, ¿verdad? En ninguna manera podía ser el mismo faraón. Y luego, hermanos, desde que Moisés nació hasta que salieron de Egipto, ¿cuántos años pasaron? ¿A qué edad sacó Moisés a los israelitas de Egipto? 80. A los 80. Entonces pasaron 80 años todavía más, ¿verdad? Entonces, desde el nacimiento de Moisés hasta la salida de Egipto pasaron 80 años. Entonces estamos hablando de los 215 años. Entonces, este asunto de calcular exactamente qué faraón estuvo en la entrada, qué faraón estuvo en la salida, es muy inexacto. No podemos decir un nombre, pero sí podemos decir que fue faraón, un rey de Egipto. Pero sí quiero dejar en claro que cuando ustedes estén leyendo la Biblia en estos pasajes, por favor no piensen que es el mismo faraón, ¿sí? No vayan a decir, mira, es el mismo y vivió 215 años, pues era un super faraón. No, ¿verdad? Es un título que se le da, era el rey de Egipto, ¿sí? Ahora bien, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel comienza a multiplicarse, comienza a ser mucho. Entonces el faraón tiene miedo de este pueblo y empieza a asignarle cargas, empieza a asignarles trabajos pesados, empieza a asignarles que construyan unas ciudades para el faraón. Y eso nos hace surgir una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitiera que su pueblo sufriera esta opresión tan cruel, tan difícil? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Alguna idea que tengan ustedes, hermanos? Para que desearan salir, hermano. ¿Para que desearan salir? Desearan salir. Exactamente, para que desearan salir. ¿Quién más? Para fortalecerlos. ¿Para qué? Fortalecerlos. Fortalecerlos. Y ellos seguramente muy cómodos en la tierra de Gosén. Entonces, difícilmente viviendo tan cómodos, con todo a la mano, iban a querer salir. Sí, ¿verdad? Bien. Es una especie de preparación. Una especie de preparación. Sí, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver aquí las razones, ¿verdad? Algunos piensan, es lo que se ha visto, ¿verdad? Que Dios quería que naciera en ellos ese deseo de salir de Egipto. Porque si hubieran permanecido, como mencionaba el hermano hoy, en la tierra de Gosén, quizás hubieran olvidado el pacto con Abraham. Y de hecho vemos que esta idea no está muy disparatada. Porque cuando los israelitas van saliendo de Egipto y se topan ahí frente al Mar Rojo, ¿qué es lo que le dijeron a Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto?
O sea, ya estábamos bien. Fíjense, y eso que estaban siendo esclavizados, estaban viviendo con trabajos forzosos, ¿verdad? No les daban las herramientas, no les daban los elementos para construir o para hacer el trabajo que tenían que hacer. Y aún así, cuando Moisés los está sacando, dicen ellos, ¿para qué nos sacaste? Más adelante, en el peregrinaje en el desierto, le van a estar reclamando a Moisés, ¿verdad? Allá en Egipto teníamos carne, allá en Egipto teníamos que comer. Hermano, acérquese al micrófono, por favor, para escucharle, hermano. Entonces, realmente no es una idea muy disparatada. Sí, realmente Dios quería que naciera en ellos el deseo de salir de Egipto, pero aún así vemos esa dificultad, ¿verdad? Que quieren ellos regresar a Egipto. Sí, hermano, díganos. Bueno, mi nombre es Jaime Cárdenas. Sí, hermano Jaime. Preguntó, para mí era porque ya estaban tan cómodos, hicieron concha, vaya. ¿Hicieron concha? Sí, mucha gente ya se estaba inclusive olvidando de lo que Dios les ha prometido. Yo lo comparo algo parecido a cuando uno va a predicar el evangelio a lugares olvidados, les platico uno de las cosas de Dios y la gente dice, me viene a mover todo lo que he pensado acerca de Dios, todo lo que mis padres me decían acerca de la religión católica. Sí. En toda la torre, vaya, es cuando uno empieza a ver cómo se mueve el poder de Dios a través de sus palabras, una cosa preciosa, vaya, así lo comparo. Sí. La gente está muy cómoda con lo que le enseñaron, aunque está enseñado malamente, ¿verdad? Sí. Así estaba también Israel ya. Sí, exactamente. A todos, creo que a la mayoría de las personas nos incomodan los cambios, ¿no? Ya nos acostumbramos siempre a una manera de hacer las cosas y cuando alguien viene y nos quiere decir algo diferente, que lo hagamos siempre como que nos cuesta, como que al ser humano le encanta la vida sedentaria. Y sí, ellos ahí en Egipto pues estaban ya gozando de algunas cosas, algunos privilegios quizás, pero aún así Dios utilizó esta situación, ¿verdad? De la opresión para que naciera en ellos el deseo de querer salir. Otro razonamiento es precisamente este, ¿verdad? Que Dios está trabajando con la idolatría, porque el pueblo de Israel, en la región en la que ellos estaban, allá en el Medio Oriente, siempre ha sido una región de muchas religiones, y sobre todo religiones idólatras, ¿verdad? Con muchos dioses diferentes, igual que pues las religiones nativas aquí de los indígenas nativos de nuestros lugares, que creen en varias deidades. Pues Israel también, ¿verdad? Estaba rodeado de muchas naciones que creían en diferentes dioses. Entonces Dios utiliza la opresión porque Él quería que ellos vivieran en carne propia el poder de Dios cuando los iba a liberar, al mandar las plagas, pero también para cuando los hace cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Para que ellos vean y digan, ah, caray, pues Yahvé es el Dios verdadero. Ninguna de las otras deidades que nosotros conocíamos puede hacer lo que hace el Dios de la montaña, Yahvé. Y entonces Dios permite esta opresión, pero la utiliza con un propósito. Y vamos a ver que Dios va a llamar a una persona de entre ellos mismos, a un hebreo que Dios le preserva la vida. Y todos nos conocemos esta historia porque hemos estado en la escuela dominical. Amén. ¿Por qué Moisés sobrevivió? ¿Se acuerdan de la historia o no? Sí. ¿Sí se acuerdan, verdad? El nombre de Moisés significa sacado de las aguas, porque sus papás, que eran levitas, por cierto, era Jocabed y Amram, aunque en Éxodo no se nos menciona más adelante, pero su mamá era Jocabed y su papá era Amram. Ellos temieron porque el faraón había mandado matar a todos los varones para que ya no se siguieran multiplicando los egipcios, ¿verdad? A los bebitos, perdón, que mataran a todos los bebitos para que no se siguieran multiplicando los hebreos. Entonces lo pusieron en una canasta, que la pusieron en el río. Esa canasta llega hasta las aguas donde se estaba bañando la hija del faraón y ella lo adopta como hijo y ahí es salvado Moisés, ¿verdad? Entonces le ponen el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Lo sacaron de las aguas a Moisés. Y ella, la hija del faraón, pues toma a Moisés, lo apadrinó, le dio el nombre, digamos, el estatus de un egipcio, le dio, digamos, la ciudadanía egipcia, pero ella sabía que era un niño hebreo, entonces mandó traer a una mujer hebrea, que la hermana de Moisés, muy hábilmente le dijo, bueno, yo conozco una mujer, y esa mujer era su mamá, y viene la misma mamá de Moisés y lo cría en su infancia. Dios prepara a este hombre, a este caudillo que él va a utilizar, y lo prepara de diferentes maneras. Por un lado, Moisés recibe la educación hebrea,
el temor de Dios en sus primeros años, en su infancia. Entonces, él recibe el fundamento, él recibe, pues digamos, el temor de Dios ahí en esa familia levita, en esa familia temerosa de Dios. Pero luego Moisés, con esta ciudadanía egipcia que él también tiene, recibe la educación egipcia, y no solamente como un egipcio cualquiera, porque él era un príncipe, era parte de la corte del faraón. Entonces, él recibe la educación egipcia, educación de la mejor de la época. Estamos entendiendo que en esta época Egipcio es una de las potencias mundiales. Entonces, es una nación que culturalmente, tecnológicamente, están a la vanguardia en ese momento. Entonces, Moisés recibe toda esta educación. Pero aparte, Dios lo prepara en el desierto. Esto es muy importante cuando Moisés comete este error de asesinar a un oficial egipcio y tiene que huir porque piensa que lo van a matar a él por este asesinato. Entonces, él huye al desierto y ahí Dios desarrolló el carácter de Moisés. ¿Por qué Dios desarrolló el carácter de Moisés? ¿Qué estuvo haciendo en el desierto Moisés? Pastoreando, cuidando ovejas. Las ovejas son animales torpes e indefensos. Y Moisés tuvo que lidiar con estos animalitos por 40 años. Y yo creo que ahí Moisés aprendió mansedumbre. ¿Se acuerdan que después la Biblia va a decir que no había otro hombre más manso como Moisés? Más paciente, más tranquilo. ¿Se acuerdan que va a decir eso el Pentateuco más adelante? Que no había otro hombre como en la tierra como Moisés, que no murmuraba, que no se quejaba, que era manso. Seguramente en el desierto Dios utilizó esta experiencia para llevar a Moisés a un crecimiento en su vida espiritual. Ahí también, en el desierto, Moisés conoció el camino por donde iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Conoció aparte también cómo se debe vivir en el desierto. No es lo mismo vivir en el desierto que vivir en la ciudad, ¿verdad? Vivir como un nómada, buscando alimento, buscando sobrevivir. Entonces Moisés en el desierto aprende todo esto. Pero también ahí en el desierto Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Y un punto que me gustaría aquí hacerlo reflexionar un poco, hermanos, es cómo Dios utiliza todas las experiencias de nuestra vida con un propósito. En este caso, él ya había preparado a Moisés. Moisés cometió un error, cometió este error de asesinar a este oficial egipcio, pero aún así Dios tiene cuidado de los suyos y lo va llevando de manera que todas estas experiencias, algunas amargas en la vida, le sirvan para que más adelante Moisés sea convertido básicamente en el más grande líder de los israelitas. Dios utiliza todas las experiencias y la experiencia de Moisés en muchos aspectos se parece mucho a las nuestras también, a nuestra experiencia personal. Entonces nosotros podemos también tener un poco esta certeza, ¿no? de saber de que las situaciones en la vida a veces se ven muy feas, se ven muy complicadas, pero Dios puede utilizarlas cuando las ponemos en su mano, y Dios lo utiliza para cumplir sus propósitos. Entonces, si podemos descansar en eso, yo creo que vamos a tener paz y tranquilidad en nuestras vidas. Si podemos saber que todo lo que estamos atravesando, Dios lo va llevando con un fin mayor. Bien, cuando Dios llama a Moisés, ahí en la zarza que se le presenta, Moisés comienza a poner objeciones. La primera objeción que puso Moisés le dijo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Le dijo Moisés a Dios, ¿verdad? Dios llama a Moisés para enviarlo a libertad a su pueblo y le dice quién era Dios, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y Dios le responde que él iba a estar con Moisés en todo momento, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Pregunta Moisés, pues, soy un asesino. Moisés seguramente estaba pensando, yo soy un asesino, hice esto. ¿Quién soy, verdad? Soy un pastor aquí de ovejas. Y Dios le dice, no temas, Moisés, porque yo voy a estar contigo. Y a veces nosotros pensamos igual, ¿verdad? Bueno, ¿y quién soy yo, Señor, para que me escojas a mí? No tengo títulos, no tengo educación, no tengo dinero. ¿Cómo voy a hacer lo que me estás pidiendo que haga? Y ahí está Dios, ¿verdad? Diciéndonos, ve, ¿verdad? Ve porque yo te estoy enviando y no vas a estar solo, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Esa es la segunda objeción que le pone Moisés a Dios, ¿verdad? ¿Y quién? ¿Verdad? ¿En el nombre de quién me voy a presentar? ¿Quién? Si me preguntan, ¿quién les voy a decir que me envía? Y entonces es cuando Dios le revela su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Esto significa que Dios sustenta todas las cosas. La tercera objeción que le pone Moisés, ¿y cómo me van a creer? Y entonces Dios le dice, bueno, le empieza a dar varias señales. Una de ellas que le dice, mete tu mano. Y cuando la saca tiene lepra. Y le dice, vuélvela a meter.
y cuando la saca ya la mano está limpia. Aparte ve la vara que se convierte en una serpiente y Dios le empieza a decir, bueno, ve a Egipto y pon tu vara ahí y se va a llenar de sangre, se va a convertir en sangre el agua. Entonces Dios le está dando a Moisés algunas maneras como iban a creer en él, en que Dios lo está enviando. La cuarta objeción que le da a Moisés, ¿verdad? No sé hablar bien, soy tartamudo. Y Dios que le dijo a Moisés ahí, ¿no soy yo el que le ha dado lengua, ¿verdad?, al hombre, el que le ha dado boca al hombre? Y la quinta objeción, ¿verdad? Ya Moisés de tiro no quería cumplir la misión de Dios. Le dice, mejor manda a otra persona. Y Dios, un poco exasperado, así se lee en el Éxodo, un poco disgustado quizás, molesto, le dice a Moisés, bueno, te voy a mandar a Aarón para que vaya contigo, pero pues también tú tienes que ir. Y sí, hermanos, seguramente la experiencia de Moisés es la experiencia de muchos de nosotros, ¿verdad? Que a veces ya sentimos ahí el gusanito de que Dios nos está llamando para hacer algo y de alguna otra manera le ponemos excusas a Dios. Déjenme decirles, hermanos, que ese fue mi caso en algún tiempo y lo peor es resistirse a Dios. No puedes estar tranquilo resistiéndote a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tiene que llegar un momento en el que tienes que tomar la decisión y decir, pues, voy, ¿verdad? Confío en Dios, confío en que Él me va a estar conmigo y dar el salto de fe. Bien, hermanos, el faraón, cuando Moisés va y se le presenta ahí al faraón y le dice, libera al pueblo de Israel, el faraón fue arrogante, fue muy arrogante y lanzó un desafío. Le dijo a Moisés, bueno, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese hombre que me estás diciendo? Ese Dios que tú me estás diciendo, Moisés. Bien, pues aquí está la respuesta de Dios, ¿verdad? ¿Quieres saber quién es Jehová? Ahí te va. Las 10 plagas que siguieron y el acontecimiento en el Mar Rojo fueron las respuestas de Dios al reto lanzado por Faraón. Con estos actos milagrosos también instruyó al pueblo de Israel. Entonces, en otras palabras, Dios le está diciendo ahí al Faraón, bueno, ¿quieres saber quién soy yo de verdad? Ahí te va, ¿verdad? Ahí te va y aguántame, ¿verdad? Y aquí están estas 10 plagas que Dios envía al pueblo de Egipto para liberar a su pueblo Israel. La primera plaga, pues Dios convierte el agua en sangre. La siguiente plaga, Dios envía ranas. La tierra de Egipto es cubierta por ranas. Faraón promete dejar salir a los israelitas, pero cambia de parecer. La tercera plaga, los mosquitos. La cuarta plaga, las moscas. Y luego el ganado, que muere en la quinta plaga. Luego que se llenan de úlceras, granizo, langostas, tinieblas. Y la última plaga, los primogénitos. Pero es importante, hermanos, señalar que cada una de estas plagas va en contra o es como Dios desafiando a cada una de las deidades egipcias. Digamos que cada una de estas señales milagrosas están dirigidas a tumbar a cada uno de estos dioses en los que creían los egipcios. Por ejemplo, la sangre es un ataque contra el dios Api, que era el dios de las inundaciones del Nilo. Las ranas, un golpe contra el dios Ek. Los piojos, un ataque contra Isis. Las moscas, un golpe contra el dios Huachit. La muerte del ganado, contra el dios Apis. Las úlceras contra Sekhmet. El granizo contra el dios Set. Las langostas contra Isis otra vez. Las tinieblas contra el dios Re, que es el dios del sol. Y también contra Faraón, porque Faraón también se consideraba como un hijo del sol. Entonces, al haber tinieblas y al no poder ellos producir luz, Dios está tumbando su supuesta divinidad. Y la última, la muerte de los primogénitos, que también es contra Osiris, que es el dador de la vida, y también contra Faraón, que se consideraba un dios y que se consideraba que su hijo, el primogénito, también era un dios, así que no podía morir. Consideraban eso los faraones. Entonces Dios ahí mata a sus primogénitos y mata al primogénito de Faraón también. Bien. Después de aquí, hermanos, nos tenemos que ir rápido a la Pascua. En el momento que se instituye la Pascua, todos sabemos cómo comienza el asunto de la Pascua. Dios le dice a Moisés, ahora sí voy con esta última plaga, con la muerte de los primogénitos, Faraón los va a dejar salir. Dice, pero yo voy a mandar a mi ángel de la muerte. Pero mándale a los hijos de Israel que maten a un cordero, de un macho de 1 año, ¿verdad?, sin defecto, que lo maten, y que con la sangre de ese cordero pinten el marco de la puerta, ¿no? Eso es lo que ellos tenían que pintar. Esto, hermanos,
quiero que lo veamos porque es importante. No se trata como de un amuleto de la buena suerte. No es eso, ¿verdad? No se trata de que, bueno, si me pongo esta cadenita roja, entonces me va a hacer bien, ¿verdad? Porque así vemos en la Biblia ese tipo de simbolismos. No, la verdad es que Dios le había dicho a Moisés una instrucción muy clara, muy específica. Dios le había ordenado a Moisés, pinten, ¿verdad? Pinten los marcos de la puerta con esta sangre. Entonces dijo, y así el ángel de la muerte va a pasar y no va a haber muerte en ese lugar. Entonces los israelitas tenían que tener fe en las palabras de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, no se trata de un simbolismo, sino se trata de poner fe en que Dios va a cumplir su palabra. Al decir que si ustedes hacen eso, el ángel de la muerte va a pasar y no va a hacer nada. Entonces se trata de eso, fe en la promesa de Dios. No se trata de, como les digo, un amuleto o algo que los va a proteger ahí de ese ángel, porque luego en nuestras iglesias hay ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Bueno, se permiten este tipo de simbolismos así y vamos a hacer algo para espantar a los malos espíritus. Y de pronto por ahí alguien dice, no, pues pon un versículo en la puerta para espantar al malo espíritu. No se trata de eso, ¿verdad? No es algo así, no es ese tipo de cosas. No es misticismo. Lo siguiente, bueno, ellos tenían que preparar este cordero, asarlo, comerlo con hierbas amargas, con pan sin levadura, y tenían que hacerlo como vestidos como si fueran a viajar. De hecho, iba a pasar eso, ¿verdad? Una vez que pasara el ángel de la muerte, ellos iban a salir de Egipto, entonces ellos estaban preparados para viajar. Y a partir de ese momento, Israel, siempre que celebra la Pascua, la celebra así, están vestidos y están parados, están de pie, la celebran vestidos como si fueran a salir, con sus maletas y todo, como si fueran a salir para recordar ese momento. Algo importante de este evento, que cuando Dios mató al príncipe heredero, al otro faraón, al chiquito, al primogénito de faraón, Dios mata al príncipe heredero para enjuiciar a faraón, para que faraón viera que pues no es Dios. Solamente existe un Dios, ¿verdad? Jehová. Y entonces Dios mata al primogénito de faraón. Hay dolor en los egipcios, hay bastante dolor, de manera que todos los egipcios le están diciendo a los israelitas, váyanse de aquí, ¿verdad? No vaya a ser que nosotros también muramos. Dios cumple su promesa porque Dios le dijo a Abraham, y recuerdan ustedes en Génesis 15, Dios ya le había dicho a Abraham, tu pueblo, o sea, tus hijos, van a vivir esclavos algún tiempo en Egipto, pero yo los voy a liberar de ahí. O sea, Dios ya le había dicho a Abraham que esto iba a suceder. La Pascua es un símbolo profético de la muerte de Cristo como nuestro Cordero, ¿verdad? Alguien tenía que morir para que nosotros no muriéramos. Entonces la Pascua ya está prefigurando esa muerte de Jesucristo por nosotros. Con la Pascua comienza la vida nacional de Israel, es su día de la independencia, así como nosotros los mexicanos tenemos el 16 de septiembre. Salud. Y los americanos tienen ¿qué es el? 4 de julio. 4 de julio, ¿verdad? 4 de julio, nosotros el 16 de septiembre, nuestro día de la independencia. Hagan de cuenta que la Pascua para los israelitas es también su día de la independencia, ¿verdad? Ellos salieron de Egipto. Tan importante para ellos es este evento de la Pascua, que ahí comienza su año religioso. El año de los israelitas religioso comienza cada Pascua de cada año. Ahí comienza el ciclo, ¿verdad? Para ellos. Y también es muy importante, hermanos, porque cuando yo les voy a dar Antiguo Testamento 2, que van a ser los profetas y los libros poéticos, es muy importante este evento de la Pascua, porque ahí comienza a generarse en la mente del israelita un pensamiento acerca del día del Señor. Para ellos, el día del Señor era un día de liberación, porque ellos lo relacionaban con la Pascua. ¿Sí? Entonces, ahí comienza una percepción de ellos cuando los profetas más adelante le van a hablar a los israelitas del día del Señor. Es porque ellos decían, en el día del Señor, Él nos va a venir a liberar de nuestros opresores. Ellos pensaban así, y Amós les va a cambiar la percepción, ¿verdad? Les va a decir, no, ustedes esperan el día del Señor. Dice, pero el día del Señor no va a ser de liberación para ustedes, va a ser de juicio por lo que están haciendo. O sea, Amós le cambia el sentido al día del Señor. Entonces, solamente quiero que lo tengan ahí. Cuando regresemos, cuando vayamos allá a Antiguo Testamento 2, vamos a hablar un poco más de esto, cómo es que ese término, esa frase, el día del Señor, va cambiando a través del tiempo su significado. Pero aquí, ¿verdad? Aquí comienza ese momento del día del Señor. Los israelitas ven los hechos poderosos de Dios y cómo los saca de Egipto, y para ellos se les queda en su mente grabado, el día del Señor es algo bueno. Y más adelante vamos a ver que es algo bueno para el creyente, pero es algo malo para el no creyente. Pero eso ya lo dejamos para la siguiente
Para Antiguo Testamento 2. Bien, hermanos, cuando ellos salen ahí de Egipto, ellos van cruzando por ahí por el Mar Rojo. La verdad es que no sabemos exactamente dónde cruzaron ellos por el Mar Rojo. Miren, ¿se dan cuenta aquí en el mapa? Aquí este es el Mar Rojo, está en inglés, aquí dice The Red Sea, ¿verdad? Entonces ese es el Mar Rojo, pero el Mar Rojo tiene así como, es como una mano que tiene así dos deditos. Aquí lo conocemos como el Canal de Suez, ¿sí? El Canal de Suez, y aquí como el Golfo de Arabá, pero sigue siendo el Mar Rojo, nada más que tiene dos bracitos. Bien, depende de la época del año, dependiendo de las lluvias y todo esto, y de qué tan alto está el nivel del mar. Toda esta zona, por aquí hasta como por acá, se llena de agua. Pero si está más seco, entonces hay varios laguitos, se quedan ahí esos laguitos que se quedan ahí formados. Entonces, el lugar exacto donde cruzaron los israelitas no lo tenemos. Algunos creen que debió haber sido muy cerca de Gosén, de donde ellos salieron, porque acuérdense que apenas salieron ellos y Faraón fue y los alcanzó rápido, ¿se acuerdan? No pasó mucho tiempo desde que salieron ellos. Entonces, por eso algunos, como aquí en este mapa, ponen el cruce en este lugar. Seguramente este golfo, el Golfo de Suez, o el Canal de Suez, llegaba hasta acá el agua y cruza por ahí el Mar Rojo. Algunos otros ponen la ruta hacia acá abajo y por acá lo hacen cruzar. Pero bueno, parece ser que esta es la opción más probable, la que está aquí en el mapa. Bien, hermanos, una pregunta. Aquí tenemos que también detenernos un poco y preguntar. Acá está la tierra prometida. ¿Y la ven ustedes, verdad? Ahí el ratoncito. Sí. Sí, ¿verdad? Ahí está la tierra prometida. Y aquí está Gosén, de donde salieron los israelitas. Miren, aquí está ya. Aquí está Gosén, acá está la tierra prometida. ¿Cuál es el camino más corto? Pues así, ¿verdad? Siguiendo el mar Mediterráneo, siguiendo este caminito. De hecho, este caminito es el que siguieron los hijos de Jacob cuando Jacob los mandó a Egipto, porque era la ruta comercial. ¿Se acuerdan cuando Jacob se acabó la comida ahí y luego dijeron, pues tenemos que ir a Egipto? Y entonces van los hijos de Jacob a Egipto a traer comida y se topan con José, su hermano. Bien, pues la ruta que siguieron fue esta, es la ruta más corta. La pregunta aquí sería, ¿por qué se fueron por el desierto y no directo a Canaán? ¿Por qué hicieron este rodeo de aquí hasta llegar al Sinaí y luego volver a subir aquí estuvieron dando vueltas los 40 años y luego subieron hasta la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Por qué ese rodeo? Los filisteos. ¿Por los filisteos de la zona? Sí, miren, había un camino directo y en buen estado que se usaba con propósitos comerciales. Es el camino que ya les enseñé. El mismo que tomó José y sus hermanos cuando iban y venían de Egipto hasta Canaán. Pero Dios quería probarlos, organizarlos y prepararlos en el desierto. La Biblia nos da algunas razones. Protección física. El Señor no los llevó por el camino directo porque pasaba por la tierra de los filisteos, ¿verdad? Lo que decía la hermana. Pasaba por la tierra de los filisteos y los israelitas, al ser un pueblo que estaba viviendo en opresión como esclavos, ellos no estaban preparados para la guerra. No eran un pueblo organizado militarmente, no tenían ejército, no tenían armas. Solamente habían salido de Egipto con comida y con posesiones, ¿verdad? Entonces eran un pueblo que necesitaba organizarse militarmente. Entonces, según el texto bíblico, según la palabra de Dios, Dios no quiso hacerlos pasar por el camino de filisteos para que cuando ellos vieran la guerra, no se fueran a regresar. ¿Sí? Entonces, por eso mejor los hizo rodear hasta el Sinaí. ¿Sí? Entonces, una razón era la protección física. ¿Sí, hermanos? Sí, hermano. Ok. Otra razón es quebrantamiento espiritual. Dios menciona más adelante en Deuteronomio, cuando Moisés repite la historia y recapitula todos estos momentos, menciona que Dios trajo al pueblo al desierto esos 40 años para afligirlo, para probarlos y para que vieran qué es lo que había en su corazón. Era una manera en la que Dios les quería decir a ellos, miren, chequen su corazón, ¿cómo están conmigo? Entonces dijo, para que vean si realmente confían en mí o no confían en mí. Entonces Dios los lleva por ese camino del desierto. Otra razón era para que aprendieran a depender de Dios. En el desierto no hay alimentos, en el desierto no hay cómo sembrar, y más siendo un pueblo que se está moviendo, ¿verdad? Entonces Dios tenía que darles de comer al pueblo de Israel. Entonces tenían que aprender a depender de Dios. Fue tanto así que Dios les dijo, les voy a mandar esta comida, el maná, pero nada más la pueden guardar ¿para cuándo? Para un día, ¿verdad? Solamente el fin de semana pueden guardar para 2 días. Y dice la palabra de Dios que algunos el primer día
guardaron para más días. ¿Y qué pasó con esa comida? Se les llenó de gusanos. O sea, Dios les acababa, fíjense, a veces, bueno, y es porque yo pienso que es la misma historia que nosotros también. Dios les acaba de enseñar de esta manera poderosa, cae comida del cielo en el desierto. O sea, algo muy extraño, ¿no? Que cayera comida del desierto. Cae comida en el desierto. Dios es muy claro con sus instrucciones y les dice, no guarden comida para el otro día. Mañana va a haber igual, ¿verdad? Va a volver a llover del cielo. ¿Y qué hacen los israelitas? Guardan comida. Les digo, o sea, testarudos la gente, ¿verdad? Y ahí muestra un poco que sí nos cuesta bastante aprender a confiar, a depender completamente de Dios. Siempre como que el ser humano es así, ¿no? Como que, pues sí te creo, Dios, pero de todos modos déjame tener mi guardadito. Sí, ¿verdad? Como que siempre nos hace falta esa parte de soltar, ¿verdad? Completamente todo y aprender a depender de Dios. Otra razón por la que Dios les hace vagar por el desierto es porque Dios ya le había dicho así a Abraham. Ya Dios le había prometido esto a Abraham y también le había dicho a Moisés eso, ¿verdad? Que cuando vayan y los sacara de Egipto, Él los iba a sacar y los iba a llevar al monte Sinaí, donde les iba a entregar su ley. Y la otra razón, quizás porque necesitaban tiempo para organizarse militarmente, lo que ya dijimos, no eran un pueblo bélico, no era un pueblo que tuviera soldados, tenían que pasar todo este tiempo de preparación para entrar en la tierra prometida. Ahí en el desierto ocurren bastantes pruebas, no nos vamos a detener en ellas porque nos va a tomar mucho tiempo, pero ocurren bastantes pruebas ahí. Sucede lo de las aguas amargas de Mara en el capítulo 15, que los israelitas tenían sed y hay un lago por ahí que quieren tomar, pero no se puede porque está el agua amarga y Moisés viene y corta una rama y la echa y el agua se vuelve dulce y empiezan a tomar agua ellos. Luego hay otra prueba ahora en el capítulo 16, donde el maná, que igual los israelitas se quejaron de la comida y Dios envía el maná, ya platicamos del maná un poco. En el capítulo 17, Dios envía o hace que salga agua de la roca, que también los israelitas se empiezan a quejar ahí por la falta de agua y Moisés va y le dice a Dios le dice a Moisés, golpea tal roca, la peña de Oreb, y la golpea y sale agua y alimenta o les da de beber a los israelitas. Más adelante, en el capítulo 17, del 8 al 15, hay una guerra contra Amalek. También Amalek no es nombre personal, también Amalek es un título, así como Faraón. ¿Sí? Entonces, para que no crean que Amalek es el mismo hombre que aparece en la Biblia en todos los Amalek. Bien, aquí en Amalek es la narración de cuando Moisés sube y tiene las manos elevadas, ¿se acuerdan? Que vienen dos hombres y le sostienen las manos a Moisés. ¿Quién le sostuvieron las manos a Moisés? Josué y Aarón, ¿verdad? Era Josué y Aarón los que le estaban llevando a Moisés a sostener las manos. Cuando Moisés bajaba las manos, iban perdiendo y cuando las sostenía arriba ganaban, ¿verdad? Esa fue la situación de la guerra ahí en Amalek. Dios ahí le permite que el pueblo ya comience a tomar un poco de, ¿cómo decirlo?, confianza en las batallas, que se den cuenta de que ganan las batallas porque Dios está con ellos, no de otra manera. Y en el capítulo 18 sucede la administración de Jetro, que Moisés está ahí tomando todos los asuntos del pueblo, los asuntos por más pequeños que fueran. Oye, Moisés, que la vecina no barrió su banqueta. Y ahí van con Moisés a decirle, y Moisés tiene que decir, no, pues ahora de castigo va a barrer una semana completa. Pero Moisés estaba saturándose, estaba llenándose de mucho trabajo, y llega Jetro, el suegro de Moisés, y le dice, ¿verdad? Le dice, no, Moisés, lo que estás haciendo es muy desgastante para ti. Pon líderes, ¿verdad? Pon diferentes líderes en diferentes niveles, de manera que el asunto, pues ahí vaya, dependiendo de la gravedad del asunto, pues vaya escalando posiciones hasta que te llegue a ti lo más difícil nada más. Entonces, un asunto de administración que también era necesario para la vida israelita. A veces vemos este tipo de historias y las vemos como que, ¿y esa historia qué, verdad? ¿Qué tiene que ver ahí? No, la verdad es que para una nación es muy importante, ¿verdad? Porque el líder no puede estar haciendo todo en una nación. Necesita siempre de ayudantes, gente que también esté ahí organizando el asunto. Bien, pues llegan hasta el Sinaí, capítulo 19. Llegan al Sinaí y ahí comienza el asunto de la ley, ¿verdad? Dios está con ellos y les va a presentar su ley. Pasaron 6 semanas desde que los israelitas cruzan el Mar Rojo hasta que llegaron al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí duran aproximadamente 1 año. Y ahí en el monte Sinaí Dios se le revela a Moisés, Dios le da su ley. Y vamos a ver aquí algunos propósitos de la ley. Dice ahí Gálatas 3 del 24 al 25, que el propósito de la ley
no es para hacernos salvos. El propósito de la ley es para hacernos ver que somos pecadores y que necesitamos a alguien que no sea pecador como nosotros, que nos libere de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, Gálatas ahí nos enseña que la ley nos muestra que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Tiene que haber alguien que pueda cumplir la ley por completo que nos tiene que salvar. La ley eran normas morales que distinguían a Israel como un pueblo especial y santo, ¿verdad? Era la manera en que Dios le quería decir al pueblo de Israel: ustedes son santos, apartados, diferentes de los demás. Entonces tienen que cumplir estas leyes, pero también para mostrarnos la santidad de Dios y cómo Dios aborrece el pecado. Entonces, esa es parte de los propósitos de la ley. Y están los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Ahí en el monte Sinaí, hermanos, a veces nos quedamos con esta idea de que Dios solamente le dio a Moisés los 10 mandamientos, y la verdad es que no. Dios le dio muchas leyes más a Moisés, pero son otras leyes. En este caso, las leyes más importantes son estos 10 mandamientos, en la que si hacemos una división de ellos, nos vamos a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos hablan de la relación del hombre con Dios, y los otros 6 mandamientos de la relación del hombre con su prójimo. ¿Sí? Los primeros 4: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El número 5, que ya está hablando de la relación entre hombres: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. Algunas características de estas leyes es que establecían el monoteísmo, ¿verdad? Solamente hay un Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Cuando Dios está haciendo esta aseveración de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no significa que Dios creyera que existían otros dioses. Y por eso tiene que advertirle a Moisés y al pueblo israelita: pues solamente tienes que confiar en mí, no confíes en los otros dioses. No significa que los otros dioses sean verdaderos. Simplemente que en la concepción de ellos, sí, de muchos de ellos, sí creían ellos que existían otras deidades, ¿verdad? Que existía el Dios de la tierra, el Dios que daba el cultivo, el Dios que daba la lluvia. Entonces Dios tiene que dejarles en claro en este momento de la historia que no, ¿verdad? Que no existe otro Dios más que Él. Y también que no adoraran imágenes. Estas 10 mandamientos son sencillos, son absolutos. No hay muchos detalles. Por ejemplo, el número 6 dice: no matarás. Pero más adelante Moisés va a dar más detalles. Dice: bueno, si tú matas a alguien por error, ¿verdad? Que se te cayó una piedra de tu casa y murió. Entonces ahí Moisés da como que qué es lo que se tiene que hacer en esos casos. Entonces aquí estas leyes son generales, por decirlo de alguna manera. Son muy generales y no dan muchos detalles, pero son también sencillas y absolutas. Más adelante, en el capítulo 21 al 23, van a aparecer leyes civiles y ceremoniales. Pero estas leyes, hermanos, déjenme decirles, están ligadas cultural e históricamente al periodo de la historia de Israel. O sea que eran leyes transitorias, eran leyes que ellos tenían que cumplir mientras estaban en el desierto, precisamente por la razón de que ellos estaban en el desierto. La pregunta aquí sería: ¿cuándo estas leyes se deben aplicar a nosotros? Porque, por ejemplo, ahí dice, en algunas de las leyes, dice que no debes de construir balcón sobre tu casa. ¿Esa ley aplica a nosotros? Porque hay un pasaje, bueno, de hecho el versículo anterior a este versículo dice: y la mujer no usará vestimenta de hombre. Y algunas personas lo agarran para decir que la mujer no debe vestir pantalón. Pero el siguiente versículo dice: no construirás balcón en tu casa, pero ese no lo predican. Entonces, el versículo anterior sí se debe cumplir, pero el versículo posterior no se debe cumplir. Hay una mala interpretación ahí, ¿no? Estas leyes civiles y ceremoniales eran transitorias. ¿Qué quiere decir transitorias? Temporales. Eran por el momento que Israel iba cruzando el desierto en ese peregrinaje. Por eso Dios se las está dando a ellos. Entonces, cuando estas leyes son aplicadas a nosotros, esa es la manera en que podemos saberlo. Cuando estas leyes las repite el Nuevo Testamento como algo que tenemos que hacer. Cuando el Nuevo Testamento dice que es algo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tumba el asunto de no comer puerco. Bueno, aquí le dicen cuche, puerco, marrano, no sé cómo le digan ustedes. Sí, ¿verdad?
que hay algunos que no comen, que dicen, no, porque Dios prohibió que comiéramos animales así y así y así. Pero el Nuevo Testamento claramente nos dice que no, ¿verdad? Que Dios hizo puros a todos los animales, que podemos comer de todo. Entonces, estas leyes que aparecen en el capítulo 21 al 23, las debemos, digamos, predicar o enseñar o decir, se tienen que cumplir cuando el Nuevo Testamento es específico y dice que lo tenemos que hacer. La otra razón o la otra manera en que podemos saber cuándo se deben de cumplir es cuando están de acuerdo al contexto general de la Biblia. Cuando concuerdan con todo el mensaje de la Biblia, entonces podemos decir, ok, esta ley se tiene que cumplir, ¿verdad? Es algo que Dios demanda de sus hijos. ¿Sí estoy un poco claro con esto, hermanos? ¿No los estoy confundiendo? Bien, ¿por qué digo esto, hermano? Porque hay algunas leyes aquí que están bastante extrañas y bastante raras. Por ejemplo, en el capítulo 21, Moisés empieza a hablar del asunto de los esclavos. Inclusive hasta dice, cuando un padre venda a su hija como esclava, y dice ahí las razones cómo la puede recuperar. Obviamente ninguno de nosotros diría, pues ninguno de nosotros va a vender a su hija como esclava. ¿O sí? No. No, ¿verdad? Creo que no es ni cultural para nosotros. Pero quiero que entiendan, hermanos, que cuando Dios les está dando estas leyes a los israelitas, es porque ellos están, en cierta manera, atados en un periodo de tiempo, en algún momento histórico, en el que culturalmente eso era bien visto, quizás el asunto de la esclavitud. Entonces, eso no significa que porque Dios da esas leyes de que pues cuando la vendas como esclava, así la vas a liberar, no significa que Dios esté a favor de la esclavitud. Simplemente que ese era un momento en el que era cultural, era algo visto en la época, entonces Dios empieza a poner leyes para regular ese tipo de situaciones. Pero más adelante, ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo es que Pablo pues, va a hablar un poco acerca de la esclavitud también, acerca de que pues, en Cristo no hay esclavos, ¿verdad? Ni libertos, y está hablando de todo este tipo de situaciones. Entonces, hermanos, vamos a toparnos ahí con leyes bastante extrañas, pero tenemos que entenderlas en su contexto, en su periodo de tiempo en el cual Dios se las dio a los israelitas. ¿Sí? Sí. Ok. El tabernáculo, se dirá lo siguiente, hermanos. El propósito del tabernáculo, ¿verdad? Era teocéntrico. Era una manera de decirle al pueblo que Dios habita en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan del tabernáculo dónde estaba ubicado? Al centro de todo el campamento, ¿verdad? Entonces, es una manera de decir, pues Dios debe ser el centro de la vida religiosa, moral y social del pueblo. Y aparte les comentaba yo también, ¿verdad? Que el tabernáculo era algo movible, era algo que se llevaba, entonces representaba este asunto de que Dios va acompañando a su pueblo a donde quiera que ellos iban. También tiene un propósito pedagógico el tabernáculo. Mostraba verdades espirituales, majestad y santidad de Dios. Si se han puesto a leer ahí en el Éxodo los detalles del tabernáculo y no se han dormido cuando lo leen, entonces pues son muy buenos lectores. Pero es muy detallista Dios con Moisés al darle las instrucciones específicas de cómo quiere que sea esta tienda, este tabernáculo. Y al ser tan detallista, nos hace ver, ¿verdad?, cómo es que Dios es majestuoso y es santo, ¿verdad? Es totalmente diferente a nosotros y es puro en todos los aspectos. Algunos nombres se le daban al tabernáculo: tienda, tabernáculo de reunión, tabernáculo del testimonio, el santuario. El diseño Dios se lo dio. Ya se los dije, ahí en Éxodo aparece el diseño completito del tabernáculo. No era el hombre el que decidía cómo estar, sino era Dios el que decidió cómo debía ser este lugar. Y si pudiéramos ver el tabernáculo por dentro, lo veríamos así. El tabernáculo, que será toda esta sección de la tienda, ahí estaría la puerta por la cual entrarían los israelitas. El altar de bronce, donde se ofrecían holocaustos todos los días. La fuente de bronce donde se lavaban antes de entrar al lugar santo. Aquí se lavaban, en esta fuente de bronce, se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, ¿verdad? Se lavaban los pies y se lavaban las manos. Acá afuera había otra fuera había otra fuente que era para la gente cuando entraba aquí al tabernáculo. Dentro del lugar santo había una división donde se encontraba el lugar santísimo y ahí en el lugar santísimo el arca del pacto, el arca del propiciatorio. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la preposición, el altar del incienso y el candelero de oro. Así era la distribución del tabernáculo. No me voy a meter mucho en detalles, hermanos, pero cada uno de estos artefactos o cada uno de estos muebles que están ahí en el tabernáculo tiene un significado especial. Si ustedes se pueden investigar un poco, van a encontrar por qué hay un candelabro de 7 brazos, por ejemplo, ¿verdad? Van a encontrar eso, van a encontrar el asunto de
de por qué tantos panes era uno por cada tribu, era 12 panes en la mesa en la mesa de los panes, por qué el altar del incienso. Entonces, hay que ver todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo podríamos concluir Éxodo, hermanos? De esta manera, viendo a Jesús. Toda la Biblia nos lleva a Jesús. Toda la Biblia nos hace ver que necesitamos a Jesús. Es triste leer el Pentateuco, leer el Antiguo Testamento, y que muchos lo utilicen para dar sermones moralizantes, sin ver que realmente el Antiguo Testamento lo que está haciendo es llevándonos a todos los seres humanos, llevándonos a ver la necesidad que tenemos de Cristo. Es para eso, ¿verdad? La ley es lo mismo, habla Pablo de ella, ¿verdad? La ley está hecha, o Dios la puso, para que nos diéramos cuenta de lo pecadores que somos y que necesitamos a alguien más. En cierta manera, la ley nos está orillando a Cristo, ¿verdad? Nos está llevando para Cristo. Entonces, viendo desde esta perspectiva al Éxodo, podríamos hablar de la libertad. La salida de Israel de Egipto prefigura la libertad del verdadero Israel, que Pablo va a decir que quién es el verdadero Israel, hermanos. Pablo va a decir que el verdadero Israel son aquellos que han puesto su fe en Jesús como Abraham. Ese es el verdadero Israel, ese es el verdadero pueblo de Dios. No es un pueblo étnico, más bien es un pueblo de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las tribus, pero que han puesto su fe en Dios. Ese es el verdadero Israel. Y la salida de Israel de Egipto prefigura la libertad del verdadero Israel de Dios de la esclavitud del pecado. Número 2, ¿verdad? Otra cosa que vemos aquí en Éxodo. La salvación es obra de Dios por su gracia, por medio de la fe. Así como los israelitas tenían que poner fe en Dios al pintar las puertas, los marcos con la sangre, así nosotros tenemos que confiar en el Cordero de Dios, en Jesús, para que nos libre de la muerte. Tenemos que poner nuestra fe, pero entonces la salvación es de Dios. La salvación le pertenece a Él y Él ha puesto el camino, Él ha puesto la manera en cual podemos nosotros alcanzar esa salvación. No se trata de que el hombre tiene que hacer ciertas obras para alcanzarla, sino que Dios ha provisto el camino. Y ese camino es la sangre de su Hijo Jesucristo. Y los que ponen su fe en Jesucristo son salvos. Y la otra, hermanos, la ley nos salva. Le dijimos, ¿verdad? La ley nos salva. Dios escogió un pueblo y le dio sus leyes. No para que se salvasen a través de las leyes, sino para que miraran al Cordero prometido, ya que la ley no podía proveerles la justicia que Dios exige. Entonces la ley nos salva, pero nos están orillando a Cristo, ¿verdad? A buscar a alguien más para que nos ayude en nuestro pecado. ¿Hasta ahí estamos, hermanos? Amén. Sí. Bien, pues acabamos con Éxodo. Voy a tratar de ver Levítico rapidito porque creo que ya falta poco tiempo. ¿O quieren que paremos ahí? No, dale. No, ánimo, ¿verdad? Hay que darle. Sí. Excelente, hermanos. Permítanme acomodar aquí rápido Y déjenme, ustedes van a ver los videos con el hermano Timoteo, así que él va a hablar de Levítico. Yo no voy a hablar tanto de Levítico desde la perspectiva que él va a hablar. Yo solamente voy a mostrarles aquí algunos aspectos interesantes con este libro de Levítico, muy mal interpretado, muy mal utilizado este libro. Inclusive un libro que utilizan grupos en contra de los cristianos, como quizás los testigos de Jehová. Toman pasajes de Levítico donde dice por ahí que no comerás sangre y dicen, ya ves, no se permiten las transfusiones de sangre. Entonces, utilizan pasajes de este libro para atacarnos a los cristianos y los cristianos muchas veces ni siquiera lo estudiamos porque es un libro que nos parece difícil. Cuando estamos leyendo la Biblia, cuando queremos leer desde el principio la Biblia, por lo regular, ¿con cuál libro nos detenemos, hermanos? Si decimos, este año sí voy a leer la Biblia, desde principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué libro es el que nos tumba? Levítico. Levítico, ¿verdad? En Levítico todos nos quedamos dormidos, ¿verdad? Siempre este libro nos va a tumbar, o si no es Levítico, en Números. Entonces tenemos que aplicar otra técnica ahí, ¿no? Para leer esta clase de libros, como que, bueno, leo un salmo y leo un capítulo de Levítico y así para no dormirme. Buscamos otra manera de cómo hacerle, porque es un libro un tanto difícil, hermanos. Déjenme decirles que cuando nosotros no sabemos leer cuando no sabemos leer la música, por ejemplo, no le entendemos. La gente que sabe leer la música, le entiende las partituras fácilmente, ¿verdad?
la gente que lee, que es matemático, que sabe leer las fórmulas, le va a entender. Los programadores de computadora van a entender seguramente la imagen que está aquí abajo, ¿sí? Porque ellos saben que es un lenguaje de programación. Entonces, a veces requiere ciertas técnicas para leer de manera adecuada. Y con Levítico sucede algo semejante, hermanos. Con Levítico parece algo que es muy semejante, como que necesitamos las herramientas adecuadas para leerlo. Y yo les voy a dar una recomendación, hermano. Cuando se pongan a leer Levítico, léanlo siempre acompañado del libro de Hebreos. Lean Levítico y lean Hebreos. Y se van a dar cuenta que le van a entender al libro perfectamente. Entonces, cuando ustedes lean Levítico, lean Hebreos. Hagan esa técnica, van a ver y van a aprender mucho de Levítico. Y de hecho, yo me atrevería a decir que Hebreos es una reinterpretación de Levítico, nada más que es una reinterpretación a la luz de Cristo. Los dos libros comienzan de una manera muy similar. Levítico dice ahí, al principio, y el Señor llamó a Moisés y le habló. Hebreos 1.1 dice, Dios, que en muchas maneras y de varias maneras, habló. Entonces los dos libros comienzan de una manera similar. Es como si el autor de Hebreos nos quisiera decir, ok, mi libro está está basado en Levítico, entonces chécate ahí eso, ¿sí? Ve viendo eso para que te des cuenta. Hermanos, Levítico, como les dije, no es un libro sencillo. En este libro vemos sacrificios animales, vemos y nos espanta a algunos, ¿verdad? Se les hace, ¿cómo Dios puede haber hecho esto, ¿verdad? ¿Cómo Dios pudo haber demandado sangre de animales? Es un libro lleno de sangre, de sacrificios, de carnicería, de rituales. Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo es que ustedes los cristianos creen en un Dios que es sanguinario, ¿verdad? Que demanda sacrificios? Los otros dioses de la antigüedad hacían lo mismo también, demandaban sacrificios. Pero si conocemos nuestra Biblia bien, hermanos, podemos hacer frente a esta clase de argumentos, porque leyendo el libro, salta a la vista lo que Dios nos quiere enseñar en este libro, ¿verdad? Que Dios demanda santidad porque Él es santo. Y la única manera de acercarse a un Dios santo es siendo libres de pecado, es decir, siendo santos también. Y aún en Levítico vemos un poco de la diferencia de Dios, que es el verdadero Dios, contra las otras deidades que creían los pueblos antiguos. Porque los otros dioses, y lo digo así porque sabemos que no existen, pero los otros dioses exigían sacrificios humanos, niños, doncellas, vírgenes, pero sin embargo Dios, el Dios de Israel, les exige sacrificios animales. Y es porque Dios les quiere hacer ver a los israelitas que el pecado tiene consecuencias graves. El pecado es costoso. Eso es lo que Dios quiere hacerles ver. Miren, en los versículos de Levítico, se lo leemos poco a poco, nos daremos cuenta de algunas situaciones que significaban estos sacrificios. Levítico 1.4 dice así, coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Entonces, la persona que iba a ofrecer el sacrificio ponía las manos en el animal. Era una manera en la que, en cierta manera, el hombre, o estaba simbolizando que los pecados del hombre estaban pasando o estaban siendo transferidos al animal. Entonces, como el pecado merece la muerte, el animal tendría que morir en sustitución por el hombre. Entonces, este sacrificio, esta manera de poner las manos, nos enseña la sustitución. Alguien tiene que morir por el pecado que se cometió. ¿Quieres morir tú? Obviamente todos vamos a decir, no quiero morir yo. Bueno, entonces alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar las consecuencias de lo que acabas de hacer. Hermanos, el pecado es terrible, el pecado es aterrador, es sucio, es corrupto, es salvaje, es discriminatorio, es orgulloso, es destructivo. El ser humano, desde la creación, no ha hecho otra cosa más que rebelarse contra Dios. Algunos le echan la culpa a Adán y a Eva, ¿verdad? Dicen que no, pues por culpa de Adán todos estamos así. Y no, ¿verdad? En Romanos vemos claramente, y Pablo dice que en Adán todos pecamos. O sea, cualquiera de nosotros que hubiera estado en la misma situación hubiera hecho lo mismo que Adán, hermanos. No hay quien no peque, todos pecamos. No hay ni siquiera uno que cumpla con toda la ley de Dios. Y aún el pecado más pequeño es suficiente para separarnos de Dios. Porque Dios es santo, ¿verdad? Él es puro completamente. Así que cualquier puntito negro te vería.
Entonces, nuestro pecado merece la muerte porque hemos destruido la creación de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él proveyó de un medio para sustituir nuestra muerte por alguien más. Este era uno de los significados del sacrificio en todas las ofrendas, ya sea por el pecado, por la culpa, por la paz. Ahora que lo vean en los videos se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de ofrendas, pero este es el significado cuando ponían las manos sobre el animal. De cierta manera el hombre estaba descargando sobre el animal o le estaba traspasando los pecados y por eso es que el animal debería morir. Y aquí vemos algo de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque mientras otros dioses reclamaban sacrificios humanos, Dios les decía, bueno, un animal puede morir en sustitución por ti, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, si nos ponemos a pensar un poquito, esto no podía continuar perpetuamente. Porque imagínense, por cada pecado que cometiéramos, por cada transgresión a la ley, tendríamos que ofrecer un animal. ¿Cuántos animales, le pregunto a usted, cuántos animales tendrá que ofrecer usted diariamente? ¿Se dan cuenta que sería insostenible? ¿Quién de nosotros tendría el dinero suficiente para estar pagando tanto animal? Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Y de por sí somos pobres. Imagínense ahora pagando con animales cada uno de los sacrificios, cada uno de nuestros pecados, pues que estaríamos más pobres todavía, ahora estaríamos fritos. Bien, hermanos, no podríamos pagar el precio de tanto sacrificio. Entonces, esto nos debe llevar a recordar que el pecado es algo muy costoso. Es algo muy, muy costoso y está fuera de nuestras probabilidades hacer algo por nosotros mismos. No podemos, si mantuviéramos este viejo sistema de sacrificios, no podríamos hacer nada para liberarnos de nuestro pecado. No tendríamos, ni todo el dinero del mundo nos alcanzaría para pagar por tanto pecado. Es por ello que Dios, ¿verdad? Dios se proveyó a sí mismo de un sacrificio perfecto en el cual Él descargaría toda su ira y pagaría por el pecado que nosotros merecíamos. En otras maneras, Jesucristo está sustituyéndonos a nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, hermanos, al poner nuestra fe, ¿verdad? Al poner nuestra fe, no en nuestras manos, al poner nuestra fe en el sacrificio perfecto de Cristo, lo que le estamos diciendo a Dios es, no me aceptes a mí, ¿verdad? Porque soy un pecador, pero acepta el sacrificio de tu Hijo. Acepta el sacrificio de lo que tu Hijo hizo por mí, ¿verdad? Él está cargando con el castigo que yo merecía. En Él, Dios descargó toda la ira que merecían nuestros pecados. Entonces, saber esto, hermano, nos debe hacer recordar el precio del pecado. Es algo muy costoso y lo horrible que es, hasta el punto de hacer que alguien más muriera por mi pecado. Fíjense hasta dónde llegó el pecado. Alguien más tiene que morir por mí. Y ya no es un animal, es otra persona, es Cristo. El pecado es algo muy, muy costoso. Otro simbolismo de los sacrificios ahí en Levítico aparece en el 4:20, cuando Dios le está dando las instrucciones a Moisés. Le dice Dios a Moisés, mediante este proceso, o sea, el proceso del sacrificio, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor. Pongan atención porque le dice ahí, y serán perdonados. Entonces dijimos, por un lado simbolizaban sustitución los sacrificios, por el otro lado significaban perdón, ¿verdad? Perdón, era lo otro que significaba este asunto, ¿verdad? En este aspecto tenemos que decir que Dios nos ha perdonado por nuestros pecados. Dios nos ha perdonado y dice la palabra de Dios que cuando Él toma los pecados de las personas, lo estaba olvidando. Olvida el pecado, ¿verdad? No lo toma más en cuenta. Sería la manera más correcta de decirlo. No lo toma más en cuenta. De hecho, cuando los israelitas ofrecían un sacrificio por los pecados del pueblo, mataban vamos a decirle un chivo, le decimos el chivo expiatorio, ¿verdad? Mataban un chivo ahí en el sacrificio, pero aparte había otro chivo que lo mandaban al desierto. ¿Se acuerdan de esa parte en Levítico? Sí, ¿verdad? Mataban a uno ahí, pero aparte mandaban otro chivo en el desierto. Esto simbolizaba precisamente eso, que todos tus pecados Dios los estaba enviando al desierto, ¿verdad? Lejos. Dios no los iba a recordar más. Dios estaba enterrando
cualquier recuerdo del pecado en lo más profundo del desierto. Y muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, nos hace falta vivir así, porque hay cristianos que no viven como perdonados, que aún sienten, no se sienten libres, ¿verdad? Se sienten culpables y viven en un estado de depresión constante porque se consideran muy pecadores, y sí, todos somos pecadores, pero no tenemos que olvidar que Dios nos ha perdonado y que dice la palabra de Dios que Él nos ha dado vida, ¿verdad? Y vida abundante. Entonces tenemos que como cristianos vivir esa vida abundante sabiendo, obviamente, el costo del pecado, pero también reconociendo que ya somos perdonados por nuestro Señor. Dice Miqueas 7:18, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Eso también me recuerda otra historia, hermanos, que está en Lucas. Dice la palabra de Dios ahí, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, el padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, dice la palabra de Dios, comenzó la fiesta. Cuando Dios nos está ahí esperando, ¿verdad? Con los brazos abiertos, a que nosotros vengamos arrepentidos, Dios nos perdona los pecados, completamente. Dios nos completa y nos acepta, ¿verdad? Y nos abraza y nos toma en su ser. Entonces, el cristiano tiene que aprender esta verdad, ¿verdad? Si tienes pecado en tu vida, arrepiéntete, ¿verdad? Pídele perdón a Dios. Dios está con los brazos abiertos, lleno de amor y de compasión por ti. Y una vez que lo hagas, que le pidas perdón a Dios, celebra el perdón que te ha dado y vive feliz, gozoso, vive agradecido, vive en santidad. Es el mensaje levítico, vive en santidad. Has visto todo lo que Dios ha hecho por ti, has visto el sacrificio que ha hecho. ¿Qué tienes que hacer tú? Vive en santidad. Pero acércate confiadamente a Dios. Luego, hermanos, otra lección de Levítico, ahí en 7:15, otro significado de los sacrificios. Dice ahí 7:15, la carne de la ofrenda de la paz por acción de gracias deberá comerse el mismo día que se ofrece. ¿Deberá qué cosa? Comerse. Hermanos, cuando estamos comiendo, ¿qué hacemos? Alimentándonos. Convivimos. Siempre las comidas son un símbolo de comunión, de compañerismo. No es lo mismo, créanme, ¿verdad? Y ustedes lo saben, no es lo mismo ir a los tacos solos que acompañados. ¿Verdad? No. Siempre la comida es un símbolo en la Biblia, la comida es un símbolo de comunión, de compañerismo. Regularmente las comidas son un símbolo de compañerismo, ¿verdad? Para cuando salimos a comer. Muchas casas están construidas alrededor de la cocina, porque como que la cocina es el centro de la reunión de toda la familia. ¿A poco no está bonito ahí cuando ya tienen familia y luego vienen todos los hijos y se sientan a comer? Y es el momento en el que están todos juntos, ahí comiendo y platicando y echando relajo, ¿verdad? Entonces la comida, hermanos, siempre es algo que nos hace pensar en comunión, nos hace pensar en compañerismo. Y si no me creen, pregunten a los casados. ¿Se puede comer enojado con la pareja? No se puede comer, ¿verdad? No sabe la comida. No nos gusta comer cuando estamos enojados con la pareja. Bien. Cuando Dios le dice allá a Moisés, ¿verdad? Que cuando traigan el sacrificio y que lo comieran ahí entre ellos, era una manera de decirle a Dios, ok, ya has traído tu sacrificio, ya estamos bien.
podemos ahora sí convivir. Vamos a comer. Dice la palabra de Dios que se tenía que comer en ese momento, el sacrificio por la ofrenda de la paz. Lo comía el que la ofrecía, ahí en presencia de Dios. Y era una manera de decir, estoy comiendo con Dios sentado a la mesa ahora, porque estamos bien. Porque estamos bien, ¿verdad? Era una manera de hacer ver esto, ¿verdad? El sacrificio era un símbolo de comunión con Dios. Era una forma de decir que una vez que se ha ofrecido el sacrificio y a través de esto santificar al ser humano, entonces ahora sí se puede uno sentar a comer con Dios. El sacrificio tenía que ser perfecto. No se aceptaba ningún animal mutilado, no se aceptaba ningún animal enfermo o con cualquier otro defecto. No se aceptaban animales defectuosos, hermanos. Es más, este requisito de que tenía que ser un animal perfecto no solamente aplicaba a los animales, aplicaba también a los sacerdotes. En cierta manera podemos decir que ellos eran personas apartadas para el servicio de Dios, pero también ellos tenían que tener estas cualidades. Fíjense lo que dice ahí Levítico más adelante. Déjenme se lo leo yo. Dice aquí, luego el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón. En las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a Dios. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga un defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel, o que tenga los testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor, ya que tiene un defecto. No se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico, no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar, porque esto contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor, quien los hace santos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Este viejo sistema, las leyes y todo esto que les dio Dios, nos hace recordar lo complicado y lo difícil que es estar delante de la presencia de Dios. Imagínense los sacerdotes estos, eran de una tribu muy especial, la tribu de Leví. Y no solamente eran de una tribu muy especial, eran de una familia todavía más especial, la familia de Aarón, la familia que fue escogida por Dios para ser sacerdotes en su santuario. Ahora bien, ¿era culpa de ellos que nacieran con algún defecto físico? ¿Que nacieran enanos? ¿Que nacieran cojos? ¿Que nacieran ciegos? ¿Que nacieran sordos? ¿Era culpa de ellos? No era. Pero aún así Dios pone esta ley, ¿verdad? Dice, aunque seas sacerdote, aunque seas hijo de la familia de Leví, si tienes un defecto físico, no puedes presentarte delante de Dios. Esto nos debe, y eso está en Levítico, hermanos, esto nos debe hacer recordar lo complicado y lo difícil que es estar delante de Dios para tener una relación con Él. Esos sacerdotes, aunque fueran del linaje de David, del linaje de Aarón, no podían acercarse al altar de Dios. Pero fíjense lo que dice más adelante, Lucas 14, Jesús hablando. Dice, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a venderlo. Tengo que ir a verlo, perdón. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le dijo de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. En la parábola, los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos son una metáfora del pecado. Jesucristo no vino por los que no tienen necesidad de médico. Él vino por aquellos que reconocen su necesidad, por aquellos que reconocen su condición. Y si se dan cuenta, la parábola nos muestra a cada uno de nosotros como hombres lastimados, desfigurados por el pecado, pero aún así, invitados por Dios al banquete. Porque toda la comunión se ha vuelto a restablecer por un sacrificio, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, nos acerca a Dios, nos pone en una posición de privilegio. Todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo, no importa en qué condición vengan, Él los invita a que se vengan a sentar al banquete preparado para los hijos del Señor. No importa cómo vengas. Si tú aceptas el sacrificio que Cristo hizo por ti,
Él te acepta para que te sientes en su mesa y comas de ese banquete. Así que pensando en esto, hermanos, pensando en Levítico y pensando en cómo en Hebreos habla de Levítico, eso lo va a decir el autor de Hebreos. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar en actos de amor y buenas acciones. Hermanos, el libro de Levítico está lleno de todas estas figuras hermosas, que si podemos tomar cada una de ellas y llevarlas al Nuevo Testamento, nos daremos como todo este sistema de sacrificios, que a algunos les puede parecer extraño, no están haciendo otra cosa más que apuntando a Cristo. Y nos están diciendo lo que viene, ¿verdad? Y cómo es hermoso saber que Cristo nos ha perdonado, que Cristo es el Cordero que está muriendo en sustitución por mis pecados, que Cristo es quien está muriendo para que yo tenga perdón de pecados, que Cristo es quien está muriendo para que yo tenga comunión con Dios. ¿Verdad? Y hay otros muchos más simbolismos en estos sacrificios que aparecen en Levítico, en sus materiales. Seguramente van a ver, hay bastantes puntos. Van a ver inclusive los tipos de ofrenda que había, todo este tipo de situaciones. Y yo creo que perdemos de vista la belleza de Levítico, más bien porque no leemos con cuidado. Pero si lo hacemos bien, se darán cuenta que todas estas verdades aparecen ahí en ese libro. Bien, hermanos, pues ya son las 11:03. No sé si alguno de ustedes tiene un comentario o una duda. ¿Quieren irse todos? Muy bien. Gracias. Bien. Disculpen que hablara tan rápido, pero necesitaba que me alcanzara el tiempo. Muy bien. Gracias. Hermanos, los esperamos el próximo sábado a las 9. Va a estar ya el hermano Timoteo aquí. Yo los veré más adelante con Antiguo Testamento 2. Hasta aquí nos quedamos con esto. Los esperamos el otro sábado a las 9. Hagan sus tareas, avancen ahí en la plataforma. Dudas, lo que sea, hermanos, tengan toda la confianza de preguntarme. Estamos para servirles. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.